del equipo Skill Shimano. Los dos protagonizaron la fuga de la jornada y solo por detrás aguantó el tipo Pablo Lastras, que arrancó del grupo y consiguió alguna diferencia en la línea de meta sobre los favoritos. La ventaja de 9 segundos de López Gil, en la general sobre Lotelegui, y 1.51 sobre Lastras, más 3.31 en relación al grupo. Toros Costa fue el inicio de la segunda etapa, que concluyó en Cumbres Verdes, en la localidad granadina de La Zubia. De nuevo con el tiempo, con la lluvia como protagonistas. 19 corredores escaparon, de los que se descolgó Denis Menchov por una caída, y entre los 18 fugados, atención, no entró el líder, José Antonio López Gil, que intentó junto a su equipo defender su primer puesto en la clasificación general. En La Zubia, victoria espectacular del australiano Cadel Evans, segundo en el último tour. Segundo fue Mikel Astarloza, que fue noveno en la última ronda francesa. Lotelegui entró en la fuga, cedió tiempo en meta, pero se fundó el jersey de líder con 51 segundos de ventaja sobre Pablo Lastras. 2 días de carrera, 2 líderes en una vuelta muy, muy dura. La tercera etapa, en el Ecuador de la Vuelta 2008, discurrió entre la localidad granadina de Otura y Jaén, un final de etapa clásico de la Vuelta a Andalucía. La lluvia protagonista. López Gil, el malagueta de la Andalucía Caja Sur, sorprendió a todos con una nueva escapada. De salida de Marró, luego se le unió Ignacio Sarabia del Extremadura Ciclismo Solidario. La ventaja de los dos fugados fue aumentando hasta los 6 minutos en el kilómetro 96, con lo que López Gil era líder virtual de la carrera. Los corredores del equipo del líder trabajaron para reducir diferencias, pero lo pagaron en los últimos kilómetros. En el último puerto se descolgó Lotelegui, que cedió 1.39 sobre Lastras en Jaén, en donde ganó Petacchi. Se impuso en la línea de llegada a sus compatriotas Giovanni Visconti y Ricardo Rico. Pablo Lastras, del Cas de Pargne, era el nuevo líder de la clasificación general con 48 segundos de ventaja sobre el francés Lotelegui. Penúltima etapa de la Vuelta a Andalucía, se inició en La Guardia de Jaén y concluyó en Écija. Su trazado era llano y favoreció la llegada al sprint, aunque lo intentaron 5 corredores: Gustavo Domínguez del Karpin Galicia, Jesús Rosendo de Carmona, el sevillano de la Andalucía Caja Azul, Alberto Benítez, el chiclanero del Saunier Duval, Dionisio Galparsoro del Euskaltel y Josu Mondelo del Extremadura Ciclismo Solidario. La máxima renta de los fugados fue de 3.36, pero a 2 kilómetros de meta fueron neutralizados. En Écija ganó Petacchi por delante del eslovaco Bosic y del alemán Siedler. El madrileño Pablo Lastras mantenía el jersey del líder. Segunda victoria consecutiva para Petacchi en la Vuelta a Andalucía del 2008. Sin cambios en la clasificación general, a falta de la última etapa que iba a coronar a este hombre de San Martín de Valdeiglesias como ganador de la Vuelta a Andalucía del 2008. Quinta y última etapa arrancó en Antequera y concluyó en Córdoba. De nuevo, algunos intentos en esta última etapa y prueban fortuna el belga Johan van Sumeren y el corredor gallego Gustavo Domínguez. Ambos fueron escapados hasta que fueron neutralizados como estaba previsto, y nueva victoria para Alessandro Petacchi, que en la última etapa entró por delante del francés Denis Flajot y de Sebastian Siedler, el alemán del Skill Shimano. López Gil sufrió después de una caída de la jornada anterior, terminó la carrera y pudo enfundarse el jersey de ganador de la montaña y también de las metas volantes. Alessandro Petacchi, que ha ganado 3 etapas y naturalmente también la general por puntos. El Cas de Pargne ha ganado la Vuelta y Pablo Lastras, triunfador final. Y no puedo creer que es verdad, que tanta felicidad. Te quiero mucho y bien comprenderlo. Me conoces. Has oído hablar de mí, pero nunca me has oído hablar a mí. Y quiero que te llegue mi energía, mi alegría, mi fuerza, mi calor. Quiero que sientas que Andalucía te quiere. Gran Premio Vuelta Ciclista Andalucía. Cruzcampo, patrocinador oficial.
Jaén es el escenario del arranque de la Vuelta a Andalucía Ruta Ciclista del Sol. La ciudad del Santo Reino es plaza habitual en los últimos años en la ronda andaluza. En esta ocasión, el inicio de la vuelta se presenta con un aliciente muy especial, una contrarreloj individual de 7 kilómetros 900 metros que transcurre por las calles de Jaén y sobre un trazado espectacular. Una novedad que presenta este año la vuelta y seguro que aportará un interés añadido por parte de medios, aficionados y gente del ciclismo en general. Jaén, histórica capital andaluza del olivo, es una antigua y hermosa ciudad fronteriza entre el llano y la sierra. Jaén, nudo de enlace entre los valles andaluces y la meseta castellana, creció al abrigo del castillo de Santa Catalina, desde donde se divisa la inmensa geometría de los olivares. Bajo el lema de capital mundial del aceite de oliva, la actividad económica de la ciudad, no obstante, está basada en el sector servicios, la administración, la industria agrícola y alimentaria, la construcción y un incipiente turismo cultural. Sus calles se abren entre majestuosas iglesias y casonas que proporcionan a la ciudad un rango artístico peculiar respecto a las otras capitales andaluzas. Calles que serán testigo de un espectáculo muy especial, la lucha contra el crono de las estrellas del pelotón internacional. La Guardia de Jaén se ha convertido en un clásico de la Vuelta a Andalucía. Este año acoge la salida de la segunda etapa. La Guardia se encuentra en el valle del río Guadalbullón, al oeste del macizo de Sierra Mágina. Por su cercanía a la ciudad, La Guardia tiene lo mejor del mundo rural y urbano, con muchos rincones típicos donde destaca el castillo árabe junto a la iglesia de Santa María. La Guardia forma parte de la zona de producción del aceite de oliva virgen extra con denominación de origen Sierra Mágina. Precisamente al ganador de la jornada anterior en la crono, La Guardia le obsequiará con su peso en kilos de aceite. Desde La Guardia, la carrera se dirige hacia Los Villares y Martos, entrando en la provincia de Córdoba, donde se disputará la primera meta volante en Priego de Córdoba, la ciudad del agua, en pleno corazón de la subbética. El Alto de Iznájar y el de la Algaida, ambos de tercera, serán los escollos montañosos del día antes de entrar en la provincia de Málaga para disputar la meta volante de Mollina, población con un crecimiento urbanístico y empresarial importante. La etapa finaliza en Humilladero, pueblo de gran tradición ciclista con calles espaciosas, casas blancas y de construcción moderna. Sus monumentos son la iglesia de la Virgen del Rosario y la Cruz del Humilladero, que se sitúa a la entrada de la localidad. Existen algunas cuevas artificiales donde se han encontrado vestigios arqueológicos de la época musulmana. En las fachadas se pueden ver excelentes obras de forja en forma de faroles y rejas, fruto de los magníficos profesionales del ramo. La Vega Granadina es el punto de partida de la tercera etapa de la Vuelta a Andalucía. Vegas del Genil se asienta en el área metropolitana de Granada y se rodea de refrescantes alamedas salpicadas de secaderos de tabaco. Vegas del Genil está compuesto por los núcleos urbanos de Purchil, Ambroz y Belicena, un vergel a las puertas de la capital y a la sombra imponente de Sierra Nevada. Tras el paso por Santa Fe y Pinos Puente, la carrera ascenderá el Alto de Puerto Lope de tercera categoría a 820 metros de altitud para entrar en la provincia de Jaén, donde se disputará la primera meta volante en Alcalá la Real, ciudad con carácter cosmopolita y abierto. Casi sin recuperarse del sprint para la disputa de los puntos en Alcaudete, con su castillo palacio como testigo, se disputará una nueva meta volante. La provincia de Córdoba dará la bienvenida a la carrera por espejo antes de finalizar en la ciudad califa. Córdoba, judía, romana y mora, la ciudad más culta y opulenta de la Edad Media europea, cuna de sabios y poetas insignes, levantada a orillas del Guadalquivir, al pie de la bella sierra de su cumbre. Córdoba fue encrucijada de culturas y sigue siendo un ejemplo de belleza y de química. Por sus hermosas calles entre mezquitas, iglesias y sinagogas convivieron árabes, cristianos y judíos, fructificando la semilla de la tolerancia. Todo ello convierte a Córdoba en la más firme candidata a Capital Europea de la Cultura 2016. En Marbella se inicia la cuarta etapa de la Ronda Andaluza. Por su privilegiada ubicación, Marbella se ha convertido en referente para el turismo mundial sin haber perdido ni un ápice de su sabor típicamente andaluz ni de su esencia histórica. Mar y sierra, tradición y modernidad se unen en esta ciudad del Mediterráneo para brindar al visitante un ambiente rico en matices, multicultural y cosmopolita, abierto al progreso y a una forma de vida basada en la convivencia y en el carácter acogedor de sus gentes. Desde el nivel del mar, la carrera se inicia en ascenso para coronar el Alto de las Nieves de tercera antes de la disputa de la meta volante de Ojén y el ascenso al alto del mismo nombre. Ojén, paraíso natural y ecológico y capital malagueña del flamenco.
Por Coín, Alozaina y Casarrabonela se llegará de nuevo a la montaña con el ascenso al Puerto del Agua de segunda categoría para continuar hacia el Burgo y ascender a 875 metros para coronar el Alto de las Abejas de segunda, que nos conducirá por Junquera de nuevo al Alto de Ojén, afrontando los últimos kilómetros por Marbella y San Pedro de Alcántara para finalizar en Benavís tras 162 kilómetros. Benavís es un pueblo de montaña a solo 7 kilómetros de la playa, situado entre Marbella, Estepona y Ronda. Un rincón con sabor andaluz de calles blancas y estrechas típicamente árabes que desembocan en soleadas plazas. Un lugar para disfrutar de la naturaleza, gastronomía y sus campos de golf en las faldas de la serranía de Ronda. La quinta y última etapa de la Vuelta a Andalucía se inicia en Torros Costa. Torrox, mejor clima de Europa, goza del encanto y embrujo de los pueblos blancos de la Sarquía andaluza, ofreciendo al mismo tiempo las condiciones ideales para disfrutar del sol y el mar a través de sus 9 kilómetros de playa sobre el Mediterráneo. Un pueblo típico y luminoso con playas de aguas limpias que ha recibido la bandera azul de la Unión Europea. Desde el nivel del mar y el paso por Torros Pueblo, la carrera asciende a los 650 metros de altitud hasta el puerto de Cómpeta de segunda categoría, hacia Corumbela, Daimalos y Arenas en descenso hasta Vélez Málaga, cuna de artistas donde se disputa la primera meta volante. Por Torre del Mar, Almayate, Benajarafe, Torre de Benagalbón, Rincón de la Victoria y Chilches, de nuevo se asciende a 650 metros de altitud en el puerto de la Ruta de la Pasa de segunda. Un breve descenso por Moclinejo y El Borje para subir el Alto de Benamargosa de segunda, continuando por La Zubia y Río Gordo hasta ascender el puerto de Colmenar de tercera, donde también se disputará la última meta volante de la Vuelta. Colmenar es la capital de los Montes de Málaga. Casabermeja conduce la carrera hacia Villanueva de la Concepción antes de iniciar el ascenso al techo de la Vuelta, el Alto del Torcal de primera categoría, a 950 metros de altitud, antesala de Antequera, punto y final de la ronda andaluza. Antequera, capital comarcal de la llanura malagueña, cruce de los 4 puntos cardinales de Andalucía, rica en vestigios romanos y árabes. Antequera, campesina y señorial, centro geográfico de los caminos andaluces, asentada en una planicie al norte de la provincia de Málaga, al pie de un imponente castillo medieval. Antequera es parte esencial de la historia de Andalucía. Trece escuadras participarán este año en la Vuelta a Andalucía Ruta Ciclista del Sol, con un total de 91 corredores que representan a 12 países. El triunfo en la ronda andaluza es algo muy apetitoso para todos los equipos y la mayoría llegan con sus mejores bazas. El que es de par viene con la vitola de líder y con el número 1 estará Pablo Lastras, arropado por una buena escuadra para intentar revalidar la victoria del pasado año. El ganador de etapas en Tour, Giro y Vuelta está muy ilusionado con la Ruta del Sol. El Silence Lotto viene un año más capitaneado por Cadel Evans. El australiano, segundo en los 2 últimos Tours de Francia, comenzará la temporada en Andalucía, donde el pasado año ganó la segunda etapa con final en La Zubia. Junto a Evans estará Greg Van Avermaet, Thomas Dekker, Mario Aer, Wilfried Kerstren, Sebastian Lans y Matthew Joy. Con el dorsal 21 estará Dennis Menchov liderando al equipo holandés Rabobank. Menchov, ganador del Tour del Porvenir, Vuelta al País Vasco y 2 vueltas a España, tendrá como aliados en la escuadra holandesa a Juan Antonio Flecha, Sebastian Langenfeld, Jos Postuma, Brantan King, Martin Jalingin y Nick Nuyen. El Skill Shimano presenta una excelente mezcla de juventud y veteranía. El equipo holandés llega a la Ruta del Sol con la intención de dar la sorpresa. Para ello estarán en la línea de salida en Jaén Mitchell Docker, Floris Gosinen, Coer de Cor, Robert Warner, Tom Willer, Cyril Lemoine y Berde Bakker. Sudamérica estará representada en la Vuelta a Andalucía con el Vicky Giovanni. La escuadra venezolana trae como jefe de filas a una de las mayores figuras del ciclismo mundial, David Rebellín, subcampeón olímpico y ganador de las grandes clásicas y etapas en las grandes del calendario internacional. 50 victorias, entre las que se encuentra la segunda etapa de la Ronda Andaluza en 2003. Junto a Rebellín estará el malagueño Luis Ángel Maté, ilusionado con venir a su tierra, Alessandro Bertolini, Michele Scarponi, Denis Bertolini, Francesco De Bonis y Fabio Taborre. Con el equipo holandés Bacan Soleil viene el ciclista revelación de la pasada edición de la Ronda Andaluza, Clement Lotelegui. Junto al corredor francés estarán Boris Bocic, Marco Marcato, Sergei Lagoutin, Frédéric Pechelen, Martin Mortensen y Wouter Poels.
El nuevo equipo UCI Pro Tour Katusha debuta en la Ruta del Sol con grandes stars del ciclismo internacional, corredores con gran palmarés que le darán un realce especial a la ronda andaluza. Con el dorsal 61 estará uno de los mejores lanzadores del mundo, Gerd Steegman. Junto a él estarán Filippo Posato, Tony Colón, John Orrack, Mikhail Ignatieff, Vladimir Karpes y Eugene Petrov. Gerdemann liderará el Milram. El alemán, que fue maillot amarillo en el Tour de Francia de 2007, obtuvo la pasada temporada 5 victorias. Acompañarán a Gerdemann Servais Knaven, Martin Müller, los gemelos Martin y Peter Bellit, Luca Barla y Marcus Eichler. El campeón olímpico de Beijing, Samuel Sánchez, estará en la ronda andaluza con el dorsal 81. Junto al asturiano en el Euskaltel Euskadi estarán Javier Aramendía, Jorge Azanza, Aitor Galdós, Íñigo Landaluce, Juan José Oroz y Mikel Nieve. El Andalucía Cajasur llega a la Vuelta Andaluza con gran ilusión. El equipo de Antonio Cabello, que hace unos días ha sido premiado por los periodistas deportivos andaluces como equipo líder del 2008, formará con uno de los nuevos fichajes, Javier Tondo, que estará acompañado del sevillano de Carmona Jesús Rosendo, el granadino de Huetorvega Manuel Calvente, el jienense Javier Moreno, el sevillano Antonio Piedra, el granadino de Churriana Francisco José Martínez y Javier Ramírez Abeja, sevillano de Carmona. El nuevo equipo de Machín Fuji Serveto estará liderado por el gaditano de Chiclana José Alberto Benítez, acompañado de David de la Fuente, Jesús del Nero, Iván Domínguez, Beñat Inchausti, Héctor González y Ricardo Serrano. El Xacobeo Galicia de Álvaro Pino también estará en la Vuelta a Andalucía con Gonzalo Rabuñal, Eduard Borganov, David Herrero, Iván Mayoz, David García, Serafín Martínez e Iván Raña. Cierra la nómina de participantes el Contempo Lisampo de Óscar Guerrero, que formará con Manuel Vázquez, Javier Benítez, Gorka Izaguirre, Miquel Castañaga, José Herrada, Rafael Serrano y Óscar García Casarrubio. Una gran nómina de participantes, un espléndido recorrido y un escenario de lujo como es Andalucía. Los mejores ingredientes para disfrutar del mejor espectáculo. La Vuelta a Andalucía, Ruta Ciclista del Sol. Gran Premio Vuelta Ciclista Andalucía. Cruzcampo, patrocinador oficial.